Aquel martes de noviembre cambió mi vida para siempre. Había salido temprano del despacho porque don Ramírez, el jefe del bufete donde trabajo como abogado, me dio la tarde libre tras ganar un caso importante. Quise sorprender a Marisol, mi esposa de 8 años, pensando ingenuamente que podríamos aprovechar esas horas inesperadas para nosotros. El cielo de Madrid amenazaba tormenta mientras conducía por la M30, con esa extraña calma que precede a la tempestad. Entré al piso con sigilo, como si una parte de mí ya supiera lo que iba a encontrar. Las llaves apenas hicieron ruido contra el cuenco de cerámica valenciana que Marisol había comprado en nuestro último aniversario. El apartamento no estaba en silencio como esperaba. Desde el pasillo escuché risas ahogadas, suspiros que conocía demasiado bien, pero que ahora sonaban diferentes, más intensos quizás. Me quedé paralizado frente a la puerta entreabierta de nuestra habitación. Lo que vi destrozó en segundos lo que habíamos construido durante años. Marisol, mi Marisol, enredada entre las sábanas con Miguel, mi supuesto amigo, el mismo que cenaba en nuestra mesa los domingos, el padrino de nuestra boda. La traición era doble, perfecta en su crueldad. No hice ruido alguno. Algo dentro de mí se congeló mientras otra parte observaba con extraña claridad, como si estuviera contemplando una escena ajena a mi vida. Saqué el móvil y tomé varias fotos. No fue un arrebato, sino un acto frío y calculado que ni yo mismo entendí en ese momento. Quizás ya sabía que necesitaría pruebas, o tal vez necesitaba algo tangible para confirmar más tarde que no había sido una pesadilla. Los segundos se estiraron como horas, mientras ellos seguían absortos en su engaño, completamente ajenos a mi presencia. Salí del piso con la misma discreción con la que había entrado. La calle me recibió con las primeras gotas de lluvia, gruesas y pesadas como mi corazón. Caminé sin rumbo por el barrio de Chamberí, pasando junto a las terrazas que se vaciaban ante la inminente tormenta. El café comercial, donde tantas veces habíamos desayunado juntos, parecía ahora un escenario de otra vida. Me senté allí, empapado, pidiendo un coñac que no acostumbraba a beber. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Paco, el camarero que nos conocía. Asentí mecánicamente mientras miraba las fotos en mi teléfono. La evidencia era clara, innegable. No había interpretaciones alternativas ni explicaciones inocentes. 8 años de matrimonio reducidos a una serie de imágenes que quemaban mis ojos. Esa noche no volví a casa. Me hospedé en un hotel cerca de la Gran Vía. Necesitaba distancia física para pensar. La habitación impersonal me ofreció un extraño consuelo. Entre esas paredes anónimas, ningún recuerdo me atormentaba. Fue allí, mirando las luces de Madrid a través de la ventana empañada por la lluvia, donde decidí que no habría confrontación inmediata. No les daría la satisfacción de verme destrozado. El dolor se transformó lentamente en algo más frío, más controlado. Mientras las horas pasaban y el amanecer encontraba Madrid lavada por la tormenta, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si ellos habían convertido nuestra vida en una farsa, yo les devolvería el favor. Mi venganza no sería explosiva ni violenta, sería meticulosa y paciente, como el ajedrez que mi abuelo me enseñó a jugar en los veranos de Asturias. Cuando el sol finalmente asomó entre los edificios, yo ya tenía el esbozo de un plan. Marqué el número de la oficina y pedí unos días libres por asuntos familiares. Don Ramírez, comprensivo como siempre, no hizo preguntas. Luego llamé a Marisol, modulando mi voz para sonar normal, diciéndole que me habían enviado a Barcelona por un caso urgente. Ella fingió decepción, y yo fingí creerla. Así comenzó nuestro nuevo juego, uno donde ambos mentíamos, pero solo yo conocía todas las reglas. 3 días después regresé al hogar que ya no sentía como mío. Marisol me recibió con un beso en la mejilla y preguntas superficiales sobre Barcelona. Respondí con detalles inventados sobre un caso ficticio mientras observaba cada uno de sus gestos. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Cuántas veces había actuado así,
como si nada ocurriera, después de estar con Miguel. La mujer frente a mí era ahora una desconocida que habitaba el cuerpo de quien había amado. ¿Quieres que prepare algo especial para cenar?, preguntó con esa sonrisa que antes me derretía y ahora me provocaba un vacío en el estómago. Acepté con naturalidad estudiada. Durante la cena, ella habló de sus clases en el instituto donde enseña literatura, mencionando anécdotas de sus alumnos que en otro tiempo me habrían hecho reír. Interpreté mi papel con precisión, preguntando detalles, mostrando interés. Por dentro, cada palabra suya sonaba hueca. Las semanas siguientes se convirtieron en un teatro donde yo era actor y director a la vez. Manteníamos la rutina de siempre: desayunos compartidos, mensajes durante el día, cenas con amigos los viernes. Nadie notaba nada extraño, ni siquiera Carmen y Eduardo, nuestros amigos más cercanos. «Ustedes siguen igual de enamorados que el primer día», comentó Carmen durante una cena. Marisol me tomó la mano sobre la mesa y yo correspondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Por las noches, cuando ella dormía, yo revisaba las fotos que había tomado aquel día. También empecé a notar patrones: mensajes que escondía, llamadas que atendía en el balcón, tardes que pasaba con compañeras del trabajo. Cada mentira la anotaba meticulosamente en una libreta que guardaba en mi casillero del gimnasio. No era solo rabia lo que me movía, sino una extraña fascinación por descubrir hasta dónde llegaba su engaño. En el bufete me volqué al trabajo con intensidad renovada. Los casos más complicados, los que todos evitaban, yo los solicitaba. Don Ramírez estaba encantado con mi repentina dedicación, sin sospechar que era mi forma de mantener la mente ocupada. «Javier, si sigues así, la sociedad no está lejos», me dijo una tarde mientras revisábamos unos contratos. Asentí agradecido, pensando que al menos mi carrera no era una mentira. Un jueves Marisol mencionó casualmente que Miguel había preguntado por mí. «Dice que hace tiempo que no jugáis al pádel», comentó mientras preparaba una ensalada. La naturalidad con la que pronunció su nombre me provocó náuseas. «Dile que lo llamaré pronto», respondí sin alterar mi voz. Esa noche, revisando su móvil mientras se duchaba, encontré conversaciones borradas y llamadas eliminadas del registro. Siempre tan cuidadosa, pero no lo suficiente. Mi máscara solo caía cuando estaba completamente solo. A veces conducía hasta el Escorial, a esa carretera sinuosa donde el valle se abre bajo la montaña. Allí, frente a la inmensidad del paisaje castellano, dejaba salir el dolor a gritos que nadie escuchaba. Otras veces visitaba a mi padre en Segovia, buscando consuelo en su silenciosa compañía. Él notaba que algo no andaba bien, pero respetaba mi silencio. «Cuando quieras hablar, aquí estaré», fue lo único que dijo mientras compartíamos un vino en su pequeño patio. Lo más difícil era la intimidad física. Cada caricia suya me repugnaba, pero ceder habría despertado sospechas. Así que aprendí a disociarme, a estar presente físicamente mientras mi mente vagaba lejos. Las noches que no podía evitarlo inventaba exceso de trabajo o cansancio. Ella no parecía extrañada. Supongo que también para ella era un alivio no tener que fingir pasión. Durante esos meses de normalidad aparente, algo dentro de mí cambió definitivamente. El Javier confiado y optimista murió aquel martes de noviembre. En su lugar surgió un hombre más calculador, más paciente, que observaba el mundo con desconfianza. No era un cambio que me enorgulleciera, pero tampoco me avergonzaba. Era simplemente el precio de la verdad. Un día, revisando unos documentos en casa, encontré nuestro álbum de boda. Las sonrisas, las promesas, Miguel abrazándonos a ambos con esa falsa lealtad. Cerré el álbum de golpe. Ya había tenido suficiente de vivir en esta mentira elaborada. Era hora de pasar a la siguiente fase de mi plan, aquella donde la máscara de normalidad comenzaría a resquebrajarse, pero no la mía, sino la suya. La primavera madrileña
trajo consigo el aroma de las acacias en flor y la fase decisiva de mi plan. Tras meses recopilando evidencias, tenía un expediente completo sobre la doble vida de Marisol. Capturas de pantalla de conversaciones que descuidadamente dejaba abiertas en su portátil, registros de llamadas, recibos de restaurantes donde supuestamente almorzaba con compañeras, pero que coincidían con las reuniones de trabajo de Miguel, y por supuesto, las fotografías originales. Todo archivado con la misma meticulosidad que aplicaba a mis casos judiciales. Mi primer movimiento fue sutil, casi imperceptible. Contraté a Lucía, una investigadora privada recomendada por un colega del bufete. No le di detalles, solo necesitaba confirmación externa de lo que ya sabía. Sus informes semanales añadieron precisión a mi conocimiento. Los martes y jueves, mientras yo tenía reuniones de socios, ellos se encontraban en un apartamento en Malasaña, un lugar que Miguel había alquilado bajo el nombre de una empresa fantasma que, irónicamente, yo mismo había ayudado a constituir, legalmente, años atrás. «¿Por qué no me cuentas nada de tu nuevo caso?», preguntó Marisol una noche, fingiendo interés mientras cenábamos en la terraza. El caso era real, una disputa sobre propiedad intelectual que me mantenía ocupado, pero su pregunta escondía otra intención. Necesitaba saber mis horarios, planificar sus encuentros. «Es confidencial», respondí sonriendo, «pero te compensaré cuando termine». Su alivio fue casi palpable. Le estaba dando exactamente lo que quería: previsibilidad. Mientras tanto, comencé a mover nuestros activos financieros con extrema cautela. No se trataba de dejarla sin nada, sino de proteger lo que me pertenecía legítimamente. Transferí parte de mis ahorros a una cuenta a nombre de mi padre, inversiones que redistribuí en fondos menos accesibles. Como abogado especializado en derecho mercantil, conocía perfectamente cómo blindar un patrimonio. Si ella y Miguel pensaban beneficiarse económicamente de nuestra ruptura, se llevarían una sorpresa. El siguiente paso requería más audacia. Durante una cena con Eduardo y Carmen, mencioné casualmente que estaba considerando abrir mi propio bufete. «Necesito socios de confianza», añadí mirando a Eduardo, que también es abogado. «¿Y Miguel no estaría interesado? Siempre dice que la constructora lo tiene agobiado», sugirió Carmen inocentemente. Noté cómo Marisol tensaba ligeramente los hombros. «Podría ser», respondí con ambigüedad. La semilla estaba plantada. Días después, tal como esperaba, Miguel me llamó. Quería reunirse para hablar de oportunidades profesionales. Acordamos vernos en una cafetería cerca de la Plaza Mayor, un lugar turístico donde nadie nos prestaría atención. Llegó nervioso, evitando mirarme directamente. Le dejé hablar, explicar su repentino interés en el derecho corporativo, su deseo de invertir en mi futuro bufete. Cada palabra suya era un intento de tantear mis intenciones, de averiguar si yo sabía algo. «Te mandaré una propuesta formal», le dije al despedirnos, estrechando su mano con firmeza excesiva. «Por cierto, ¿cómo va todo con Claudia?». Su esposa, a quien también estaba engañando, se sonrojó levemente, tartamudeó una respuesta vaga. Al regresar a casa, encontré a Marisol inusualmente atenta, preguntando sobre mi encuentro con Miguel. «Está interesado en invertir», comenté mientras me servía una copa de vino. «Siempre has dicho que es de fiar, ¿no?». Su incomodidad era mi pequeña victoria. La trampa estaba casi lista. Solo faltaba el elemento final, aquel que convertiría todo el asunto en algo público, pero controlado por mí. Lo encontré en la exposición de fotografía de Esteban Moro, un antiguo compañero de universidad que ahora triunfaba como artista conceptual. Su nueva obra, Intimidades Públicas, consistía en fotografías de parejas anónimas capturadas en momentos cotidianos, con un debate sobre lo público y lo privado. Durante la inauguración,
Mientras contemplábamos las imágenes en la galería del Círculo de Bellas Artes, le propuse una colaboración. Tengo un proyecto personal sobre la dualidad y el engaño. Le expliqué vagamente. Necesitaría tu ayuda profesional. Esteban, intrigado, aceptó reunirse en su estudio la semana siguiente. No le revelaría toda la verdad, solo lo suficiente para que entendiera la importancia artística de lo que planeaba. Su participación sería crucial para el golpe final, aquel que expondría a Marisol y Miguel no con un escándalo vulgar, sino con la elegancia devastadora del arte. Mientras tanto, la presión sobre Marisol aumentaba sutilmente. Comencé a llegar a casa en horarios irregulares, a cancelar compromisos sin explicaciones detalladas, a tener conversaciones telefónicas que interrumpía cuando ella entraba en la habitación. Las mismas tácticas que ella había usado conmigo. Su nerviosismo crecía día a día. La notaba revisando mi teléfono cuando creía que dormía, husmeando en mi maletín, preguntando con aparente casualidad por mis nuevos proyectos. Una tarde, mientras preparaba los documentos para mi reunión con Esteban, sonreí al darme cuenta de que mi venganza ya había comenzado. No con grandes gestos dramáticos, sino con esta lenta e invisible erosión de su seguridad. La red estaba tejida, y ella, sin saberlo, ya había empezado a enredarse en ella. Pronto llegaría el momento de tirar del hilo final y contemplar cómo todo su elaborado engaño se desmoronaba ante sus ojos. El proyecto con Esteban avanzó más rápido de lo que esperaba. Cuando le mostré algunas de las fotografías, cuidadosamente editadas para mantener cierta ambigüedad, su interés artístico se disparó. Esto va más allá del engaño conyugal, Javier. Es una exploración de las múltiples capas de la verdad, comentó mientras examinaba las imágenes en su estudio de lavapiés, un antiguo taller textil convertido en espacio creativo. No le conté toda la historia, solo lo suficiente. Un amigo traicionado por su esposa y mejor amigo, documentado desde la sombra. Junio llegó con un calor sofocante que parecía presagiar lo que estaba por venir. La exposición Máscaras Cotidianas se inauguró en una pequeña pero prestigiosa galería de la calle Serrano. El concepto era brillante en su sencillez, fotografías en blanco y negro, de personas en situaciones íntimas, con los rostros parcialmente ocultos o distorsionados, acompañadas de fragmentos de conversaciones reales. Entre ellas, estratégicamente colocadas, 5 imágenes de Marisol y Miguel, irreconocibles para el público general, pero inconfundibles para quienes los conocían bien. Envié invitaciones a todos nuestros amigos comunes, a los compañeros de trabajo de Marisol, incluso a sus padres que estaban de visita desde Valencia. «Mi amigo expone, deberíamos apoyarle», le dije con naturalidad. Ella aceptó sin sospechar nada, incluso parecía entusiasmada con la idea de un evento cultural para romper la rutina. Se puso su vestido azul, el que reservaba para ocasiones especiales, y se esmeró con el maquillaje. La ironía no me pasó desapercibida. Se arreglaba para su propia exposición pública. La galería se llenó rápidamente. Reconocí rostros del bufete, profesores del instituto donde trabajaba Marisol, amigos de toda la vida. Miguel llegó tarde, solo, con la excusa de que Claudia estaba indispuesta. Típico de él escudarse en su esposa cuando le convenía. Observé a Marisol tensarse ligeramente al verlo, intercambiando un saludo demasiado formal, manteniendo demasiada distancia. Para cualquier observador casual no significaría nada, pero para mí, cada gesto confirmaba su culpabilidad. El momento que había planeado durante meses llegó cuando Esteban comenzó su discurso sobre la obra. Estas imágenes nos confrontan con una pregunta incómoda. ¿Quiénes somos cuando creemos que nadie nos observa? La sala guardó silencio mientras él nos guiaba por la exposición. Vi a Carmen detenerse frente a una de las fotografías de Marisol y Miguel, entrecerrar los ojos, acercarse más. El reconocimiento se dibujó lentamente en su rostro. Miró a Eduardo, que también observaba con atención, y luego a mí. No dije nada, pero mi expresión confirmó sus sospechas.
El murmullo comenzó a extenderse por la sala. Discreto al principio, luego más evidente. Vi a uno de los compañeros de Marisol señalar disimuladamente hacia la imagen, susurrando algo a otro profesor. La madre de Marisol se detuvo largo rato frente a una fotografía particularmente reveladora, su rostro endureciéndose gradualmente. Miguel fue el primero en entender lo que estaba ocurriendo. Lo noté palidecer, buscar frenéticamente a Marisol con la mirada, dar un paso hacia la salida. Marisol tardó más en comprender. Estaba conversando animadamente con una antigua compañera de universidad cuando notó el cambio en la atmósfera, las miradas que se desviaban hacia ella y luego hacia las fotografías. Se acercó a una de las imágenes, confundida al principio, incrédula después. La vi reconocerse en aquella silueta parcialmente oculta, identificar el reloj de Miguel en la muñeca del hombre de la fotografía. Su rostro pasó del desconcierto al horror en cuestión de segundos. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala. En sus ojos vi la comprensión súbita, el momento exacto en que todas las piezas encajaron. Supo que yo lo sabía, que lo había sabido todo el tiempo. Y entendió que esto, la exposición pública de su engaño convertida en arte, era mi respuesta. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo el peso insoportable de docenas de miradas que ahora la observaban conociendo su secreto. Se acercó a mí con pasos inseguros, el rostro pálido bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado. «¿Por qué así?», susurró con voz temblorosa. No respondí inmediatamente. Le ofrecí una copa de champán de una bandeja que pasaba cerca, un gesto de civilidad que contrastaba con la violencia emocional del momento. «Porque merecías ser una obra de arte», dije finalmente, «como lo fue tu engaño». Miguel había desaparecido discretamente. Típico de él evitar las consecuencias de sus actos. Marisol permaneció toda la noche, estoica, enfrentando las miradas y los cuchicheos con una dignidad que, a pesar de todo, no pude evitar admirar. Cuando regresamos a casa, el silencio entre nosotros era denso, cargado de preguntas sin formular y respuestas que ya no importaban. Sabíamos que algo fundamental se había roto aquella noche, expuesto bajo la luz despiadada del arte y la verdad. Mientras ella se encerraba en el baño, yo contemplé Madrid desde nuestra terraza, las luces de la ciudad difuminadas por la calima veraniega. El primer golpe había sido asestado, pero la partida estaba lejos de terminar, porque lo que Marisol aún no sabía era que las fotografías expuestas eran solo una pequeña parte de mi archivo. El resto esperaba pacientemente su momento, como yo había esperado durante meses. Los días posteriores a la exposición transcurrieron en un extraño limbo. Marisol y yo compartíamos espacios pero no palabras, coincidíamos en horarios pero no en miradas. Ella no abandonó el piso como esperaba. En lugar de huir, optó por resistir. La admiré por ello, aunque no se lo dije. Una parte de mí, la que aún recordaba al hombre que fui antes de la traición, casi deseaba que todo terminara allí, con ese primer acto de justicia poética. Pero la herida era demasiado profunda, la confianza demasiado destruida. Una mañana de julio, mientras desayunaba solo en la cocina, ella había empezado a levantarse más temprano para evitarme. Encontré sobre la mesa un sobre manila con mi nombre escrito en su elegante caligrafía de profesora. Dentro, un documento legal, solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. Las condiciones eran sorprendentemente razonables, casi generosas. Renunciaba a gran parte de nuestros bienes comunes, pedía solo llevarse lo que había traído al matrimonio y una compensación mínima. Era su manera de reconocer su culpa, supuse, o quizás una estrategia para terminar el asunto rápidamente. Lo que no esperaba era la nota manuscrita adjunta. Sé que lo que hice es imperdonable, pero lo que estás haciendo tú tampoco tiene vuelta atrás. Terminemos esto con dignidad, por favor. Sus palabras me irritaron más de lo que quería admitir. Ella hablando de dignidad, pidiendo un final limpio después de ensuciar 8 años de vida compartida.
Guardé los papeles sin firmarlos. No sería tan sencillo. Esa misma tarde recibí una llamada de Eduardo. Su voz sonaba incómoda, forzada. Miguel vino a verme al despacho, explicó tras unos preámbulos torpes. Dice que tienes fotos suyas, comprometedoras. Está preocupado por Claudia, por sus hijos. Así que Miguel había decidido utilizar intermediarios, escudarse tras la familia que él mismo había traicionado. ¿Y qué sugieres que haga?, pregunté con frialdad. Eduardo suspiró. Que pares, Javi. Ya demostraste tu punto en la galería. La gente habla. Sus reputaciones están por los suelos. ¿Y la mía?, corté. ¿Quién repara mi reputación de cornudo consentidor? La llamada terminó poco después, nuestra amistad dañada colateralmente. No pasaron ni 2 días antes de que la contraofensiva de Marisol se desplegara completamente. Primero fueron mensajes de amigos comunes preguntando por mi estado mental, insinuando preocupación por mi obsesión y mi conducta vengativa. Luego supe que había visitado a mis padres en Segovia, presentándose como la esposa arrepentida preocupada por la estabilidad emocional de su marido. Tu hijo no está bien, necesita ayuda profesional, les había dicho entre lágrimas según me contó después mi madre, confundida por toda la situación. La jugada más audaz llegó a través de don Ramírez. Me llamó a su despacho con expresión grave, las cejas pobladas formando una línea recta de preocupación sobre sus ojos cansados. Javier, me han llegado comentarios inquietantes, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, sobre tu comportamiento personal y cómo podría afectar a la imagen del bufete. Entendí inmediatamente. Marisol había contactado con alguno de nuestros clientes importantes, quizás aprovechando sus conexiones como profesora de los hijos de varios de ellos. Estaba atacando mi carrera, mi reputación profesional. Tengo pruebas de todo, respondí con calma, sacando mi teléfono. Le mostré algunas de las fotografías menos explícitas, capturas de pantalla de conversaciones, el informe de la investigadora privada. Su expresión pasó de la preocupación al entendimiento, finalmente a una especie de compasión profesional. Deberías habérmelo contado antes, dijo finalmente. El bufete te respaldará, pero necesito que manejes esto con discreción. Los escándalos personales son malos para los negocios, ya sabes. Aquella noche, al regresar al apartamento, encontré a Marisol esperándome en el salón. Había estado llorando, pero su postura era firme, decidida. Se había recogido el pelo como solía hacer cuando corregía exámenes o preparaba clases, un gesto que siempre asocié con su determinación profesional. «Esto tiene que acabar», dijo sin preámbulos. «Estamos destruyéndonos mutuamente». «Tú empezaste la destrucción», respondí, dejando mi maletín sobre el sofá. Ella asintió, aceptando la acusación. «Lo sé, y lo pagaré el resto de mi vida, pero lo que estás haciendo, esta venganza calculada, te está convirtiendo en alguien que no eres». Sus palabras me golpearon con inesperada fuerza. ¿Y quién soy yo, según tú? Ya no lo sé ni yo mismo. Por primera vez desde el descubrimiento hablamos realmente, no sobre reconciliación, ambos sabíamos que era imposible, sino sobre los porqués. Me confesó que su relación con Miguel había comenzado durante un momento de crisis personal que yo, absorto en un caso importante, no había notado. No era una justificación, aclaró, solo una explicación. Lo que había empezado como búsqueda de atención se convirtió en una adicción al engaño, a la doble vida. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente cuando la madrugada nos sorprendió aún conversando, dos extraños excavando entre los restos de lo que una vez fue amor. Ahora viene la parte final, respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. No era crueldad lo que sentía, sino la certeza de que solo cerrando adecuadamente este capítulo podría comenzar uno nuevo. Y después, cada uno seguirá su camino. Ella asintió, como quien acepta una sentencia justa, aunque dolorosa.
Se levantó para irse a dormir al cuarto de invitados, donde había trasladado sus cosas días atrás. Antes de salir del salón se detuvo, mirándome con una mezcla de tristeza y resignación. Sea lo que sea que hayas planeado como golpe final, hazlo pronto. Este limbo es insoportable. Tenía razón en eso. El tiempo de la máscara de normalidad había terminado. Era hora de la liberación final. Agosto en Madrid es un horno que vacía la ciudad. Quienes pueden huyen a la costa o a la sierra, dejando las calles para turistas y desafortunados que no pueden permitirse escapar del asfalto ardiente. Yo podría haberme ido. Tenía una invitación para una casa en Asturias, otra para un apartamento en Cádiz. Pero me quedé, porque necesitaba estar presente para el acto final de nuestra historia. La idea surgió durante mi última conversación con Esteban. Lo que hicimos en la galería fue potente, pero efímero, comentó mientras compartíamos unos vinos en una terraza de la Latina. El verdadero arte perdura, deja una marca. Sus palabras resonaron en mí durante días. ¿Qué tipo de marca quería dejar yo? ¿Una cicatriz de resentimiento o algo más significativo? Dediqué una semana entera a revisar todo el material acumulado durante meses. Fotografías, mensajes, informes, recibos. Lo que había empezado como evidencia para una venganza se transformó en mis manos en algo diferente. El mapa de destrucción de un matrimonio. No solo su traición, sino también mis errores. Las horas de ausencia dedicadas al trabajo, la comunicación deteriorada, los pequeños desprecios cotidianos que ambos nos habíamos infligido antes de que Miguel apareciera en escena. No estaba justificando el engaño. Nada podría hacerlo. Pero por primera vez veía y el panorama completo, la compleja red de decisiones y omisiones que nos había conducido hasta este punto. Y con esa claridad llegó la certeza de lo que debía hacer como acto final. Contacté con una editorial pequeña pero respetada, especializada en narrativa personal y testimonios. Les propuse un libro, no una denuncia escandalosa, sino una reflexión sobre la fragilidad de los vínculos, sobre cómo lo que creemos sólido puede desmoronarse. La geometría del engaño, lo titulé provisionalmente. Les envié un borrador de 3 capítulos donde narraba nuestra historia cambiando nombres y lugares, pero manteniendo la esencia emocional intacta. La respuesta fue inmediata y entusiasta. El editor, un hombre de mediana edad con ojos astutos tras gafas anticuadas, me citó en su oficina de Malasaña. «Esto es literatura auténtica», dijo golpeando suavemente el manuscrito. «Dolorosa, pero necesaria». Me ofreció un contrato y un adelanto modesto. No era dinero lo que buscaba, pero firmé sin dudarlo. Esa misma tarde dejé una copia del borrador y del contrato editorial sobre la mesa del comedor, junto con los papeles del divorcio firmados. Marisol los encontraría al regresar de visitar a sus padres en Valencia. No incluí nota explicativa. Las páginas del manuscrito hablaban por sí mismas. No era una amenaza sino una declaración. Nuestra historia, con todas sus luces y sombras, se convertiría en algo que otros podrían leer, quizás aprender de ello. Hice la maleta con lo esencial y reservé un vuelo a Lisboa. Necesitaba distancia, no para huir, sino para contemplar el final desde una perspectiva adecuada. La ciudad portuguesa, con su melancólica belleza y su concepto de saudade, parecía el lugar perfecto para cerrar un capítulo de mi vida. Marisol me llamó la noche antes de mi partida. Su voz sonaba tranquila, casi serena. «Lo he leído», dijo simplemente. «Es honesto». Esperé, dejando que el silencio hablara por mí. «¿Realmente lo publicarás?», preguntó finalmente. «Sí», respondí. «Pero puedes leer cada borrador, sugerir cambios. No busco humillarte más, solo entender lo que vivimos». Le escuché respirar profundamente al otro lado de la línea. «Es justo», concedió. «Miguel debería leerlo también». «Se lo enviaré»,
prometí, sorprendido por mi propia falta de rencor al mencionar su nombre. Antes de colgar, dijo algo que no esperaba. El título es perfecto. Geometría del engaño. Eso fue exactamente. No había burla en su voz, solo un reconocimiento cansado de la verdad. Buen viaje, Javier. Espero que encuentres lo que buscas. No respondí que ya lo había encontrado. La forma de convertir el dolor en algo con propósito, la traición en una lección. El día de mi partida amaneció con un cielo despejado, azul intenso sin una sola nube, uno de esos días que hacen que Madrid, a pesar del calor sofocante, parezca la ciudad más hermosa del mundo. Recorrí el apartamento una última vez, despidiéndome mentalmente de cada rincón donde habíamos construido una vida que ya no existía. No sentí la punzada de dolor que esperaba, solo una extraña ligereza, como si al vaciar los cajones de mi ropa también hubiera vaciado mi alma de rencor. En el taxi hacia Barajas, repasé mentalmente los últimos meses. El descubrimiento, la rabia fría, los planes meticulosos, la exposición, las confrontaciones. Parecía el argumento de una novela ajena, protagonizada por un hombre que ya no era yo. O quizás era más yo que nunca, liberado de la máscara que el matrimonio y las expectativas sociales me habían impuesto. El manuscrito avanzaba en mi iPad mientras el avión despegaba, dejando atrás Madrid y todo lo que representaba. Los capítulos finales tomarían forma en las calles empedradas de Lisboa, en cafés con vistas al Tajo, lejos del escenario del drama. No sería un libro sobre venganza, como había planeado inicialmente, sino sobre transformación, sobre cómo el dolor, cuando se procesa adecuadamente, puede convertirse en algo valioso. Meses después, cuando La geometría del engaño llegó a las librerías, recibí un mensaje de Marisol, una foto del libro en su mesita de noche y una frase breve. Lo entendiste todo. Gracias por no destruirme. No respondí, pero guardé el mensaje. Era el epitafio perfecto para una historia que había comenzado con traición y terminado, sorprendentemente, con una forma inesperada de redención. Nunca sabremos quiénes habríamos sido si aquel martes de noviembre yo hubiera llegado a casa a la hora habitual. Quizás habríamos seguido juntos, alimentando silencios y distancias, atrapados en una felicidad mediocre. O quizás el engaño habría salido a la luz de otra manera, con escándalos y gritos en lugar de esta elaborada danza de verdades reveladas gradualmente. Lo único cierto es que aquella tarde lluviosa de Madrid no solo descubrí la traición de mi esposa, también descubrí mi propia capacidad para transformar el dolor en algo con significado y propósito. Y esa, finalmente, fue mi verdadera venganza y mi liberación.